Seguimos en esta agenda digital del CARI, ahora con Jorge Elías, periodista argentino, conocedor del mundo, años de trayectoria, pero sobre todo de entender al mundo con ojos argentinos. Jorge, ¿cómo estás vos? Hola Guillermo, un gusto saludarte. Jorge, viviste en Estados Unidos, seguís todo lo que pasa en el mundo. Esta pandemia nos hace trabajar en la coyuntura día a día lo que está pasando. Pero aprovechando tu formación y tus conocimientos, ya quizá podés ver el mundo que puede venir después o que se está formando. ¿Cómo está esa idea en vos? ¿Has visto, cómo lo estás viendo? Bueno, más que todo, yo creo que vamos a ser los mismos, pero en un mundo diferente, en un mundo con otras prioridades, en un mundo en el cual la distancia social se va a mantener, sobre todo por precaución, y en un mundo en el cual se sigue especulando políticamente, más allá de la emergencia, es decir, de lo que está pasando. Creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno es la economía que lleva a algunos presidentes, caso Donald Trump, caso Jair Bolsonaro, caso Andrés Manuel López Obrador, caso Daniel Ortega, por ejemplo, a privilegiar la normalidad o la nueva normalidad, porque ya no podemos hablar de la normalidad anterior a la pandemia, por sobre la salud. Y hay otros casos en los cuales se ha tomado la salud como prioridad, que es el caso de Italia, que es el caso de España, que es el caso de Argentina, y es el caso de otros gobiernos, pero en algún caso, y sobre todo en el caso de Italia, tarde y mal. En el caso de España, tarde y mal. Es decir, se han permitido en el curso de la pandemia, sabiendo que la pandemia se había expandido, se han permitido actos masivos, se ha permitido, bueno, la participación, sobre todo en el Día de la Mujer, por ejemplo, el 8 de marzo, que 500.000 personas se reunieran en Madrid, en Barcelona, o partidos de fútbol y demás, sabiendo que esto ya estaba expandiéndose. La cuestión es que, creo yo, hoy no es momento de mirar hacia atrás los errores cometidos, que los cometieron todos, porque nadie estaba preparado, sino de replantearse por qué no hubo un liderazgo global. Y ese liderazgo global, ¿por qué no estuvo avalado, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud? Que también entre idas y vueltas, que mascarilla no, que mascarilla sí, y finalmente mascarilla sí, termina siendo el único elemento hoy válido para aplicar políticas, al margen, por supuesto, de las políticas internas que siguen dominando la discusión. Por eso, Donald Trump, por ejemplo, recorta fondos a la Organización Mundial de Salud y en el fondo se está dando un tiro en el pie porque le está recortando fondos a su propio centro de prevención de enfermedades. Esa plata que va hacia la OMS, que es una forma de atacar el multilateralismo, porque la OMS depende de Naciones Unidas, vuelve a Estados Unidos a través del CDC, es decir, del Centro de Prevención de Enfermedades. Por eso, ¿qué está privilegiando en este caso? Bueno, ahí tenés la economía por un lado, volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, y la política. Este año hay elecciones en Estados Unidos y Donald Trump quiere ser reelegido. Jorge, en esto que hay elecciones en Estados Unidos, recuerdo que también en otros países los trámites electorales, por llamarlos de algún modo, están siendo como sometidos a que más adelante, a que se pueden pasar para después. ¿Hay un ataque a las democracias en este momento, aprovechando la situación de la pandemia? Los hay en algunos casos. Es el caso de Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, por ejemplo, que se ha atribuido poderes absolutos e indefinidos en tanto dure la pandemia. Estamos hablando de Hungría, país que es renuente a la inmigración. Los hay en otros países en los cuales hay una discusión fenomenal, caso España, por ejemplo, entre el gobierno de Pedro Pedro Sánchez. Sánchez y Pablo Iglesias, Pedro y Pablo, Sí. que muchos le dicen los picapiedras. Bueno, hay una discusión fenomenal con el PP, con Vox, que es la extrema derecha, y con Ciudadanos, que es el Partido Liberal, para ponerse de acuerdo. Y también hay otro problema. El otro problema es el funcionamiento de los parlamentos. En el caso de Alemania está previsto que el Bundestag pueda funcionar y de hecho lo está haciendo. En el caso de España, las discusiones comenzaron
un mes después de declararse el estado de alarma. En el caso de Argentina, hoy se está discutiendo a ver qué hacemos, si se habilita algún espacio para que funcione el Parlamento o no. Y mientras tanto, ¿qué hacer? Y mientras tanto, frente a un hecho inédito como el que se está dando en el mundo, bueno, frente a eso se están aplicando lo que nosotros llamamos decretos de necesidad y urgencia. Y esto, en cierto modo, atenta contra la división de poderes. Hay restricciones de la libertad cuando se habla de ciberpatrullaje. Eso atenta contra la libertad de expresión, lo quieras o no, más allá de la pandemia. Cuando se habla en España también de perseguir a aquellos que a través de las redes sociales difundan bulos, que los hay a montones, pero eso implica un delito. Bueno, yo creo que esta es la gran discusión en este momento. La última pregunta. Vos has vivido, como muchos hemos vivido, varias crisis. 2008, 2001 en la Argentina, si se quiere, por dos, incluso con lo que pasó el 11 de septiembre, la guerra de Malvinas y otras catástrofes o crisis, ¿no? ¿Cómo hoy ves, no digo el final, sino esta nueva situación? ¿Sos optimista, menos optimista, muy pesimista? ¿Cómo te estás situando vos a esta altura de tu carrera, de tu conocimiento con esta situación? ¿Cómo lo ves? Me preocupa lo previo, es decir, pensá que antes de la pandemia tuvimos un año, 2009, en el cual hubo protestas por doquier, desde Hong Kong hasta Chile, hasta Bolivia, hasta Colombia, en fin, tuvimos Irán, tuvimos protestas por cuentas pendientes, deudas no atendidas. Esas deudas no atendidas fueron acalladas, en cierto modo, frente a la urgencia, a lo que se estaba dando o a lo que se está dando en este momento. Son cuentas pendientes que va a haber que pagar en algún momento. Y frente a eso, lo que me preocupa es también el auge de las autocracias, es decir, el auge de presidentes como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Erdogan, como Víctor Orbán, es decir, el mismo Vladimir Putin, que siempre están al borde de aquello que nosotros llamamos democracia o que pretendemos que sea la democracia liberal que inspira las constituciones. Me preocupa que esas cuentas pendientes quieran ser saldadas una vez que se vuelva a esa nueva normalidad y que en esa nueva normalidad haya un choque entre las demandas anteriores, las demandas posteriores y, por supuesto, lo que entendemos como democracia. Si esas autocracias que hoy se burlan, en cierto modo, de lo que está padeciendo más de la mitad de la humanidad, que es el confinamiento, esto que los psiquiatras te dicen, no hables de encierro porque es una palabra negativa, pero hay que quedarse en casa. Bueno, si te burlas de eso, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, es el caso del mismo Trump en Estados Unidos, y esto es lo que se impone sin haber un liderazgo global, como lo hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ganó Estados Unidos y más o menos te marcó el camino. Pudo ser bueno, pudo ser malo, pero más o menos íbamos todos por el mismo camino. Hoy cada país se ha cerrado sus fronteras y cada uno aplica su propia fórmula. Puede ser parecida a la del otro, pero cada uno aplica su propia fórmula. Y lo que me preocupa, evidentemente, es que el mundo se divide entre líderes alfa, es decir, autócratas, y líderes beta, es decir, aquellos que tengan que seguir esa senda y que al final del camino pequen en imitarla. Jorge, muy claro, eh, y aparte la explicación para que el miedo no sustituya a la razón. Gracias, Jorge, es un lujo que seas miembro del CARI, eh, y no puedo ahondar más en adjetivos porque no corresponde. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Guillermo, muchísimas gracias y cuídate mucho. Sí, señor, vos también.